Empecemos por el tema que estamos hablando educativo. ¿Las instituciones privadas tienen algún tipo de permiso para empezar alternancia educativa en Pasto? Bueno, David, lo que estamos viviendo en este momento es una situación en la cual la posición del gobierno es que no existe aún estabilidad todavía para retomar algunos elementos, tales como el tema educativo. Sin embargo, el señor secretario, la Secretaría de Educación, pues están haciendo las revisiones pertinentes desde el mes de noviembre para volver al tema de alternancia y de acuerdo a esto se puede o no autorizar nuevamente el retorno a clases. Como les digo, las condiciones en su momento no están establecidas para poder tener una estabilidad del sistema. Cada vez que nosotros intentamos tener una proyección de la pandemia, esta puede cambiar y eso hace que la situación también aboque a no tener claridad en la posibilidad de generar una autorización definitiva. De todas maneras, desde la Secretaría de Salud se le hizo una serie de recomendaciones al señor secretario de Educación en su momento, en el mes de noviembre, y de acuerdo a estas recomendaciones, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y todo lo que tiene establecido la normatividad aplicable deben ser cumplidos al 100% para poder tener nuevamente la seguridad del retorno a clases. Y es que la salud tiene que ir primero. Yo creo que eso sí estamos claros todos y es lo que queremos. Ahora, doctor Ruano, empezamos, no sé, parecería, y es la lectura que yo hago, de una nueva etapa en la ciudad de Pasto, porque ya no tenemos las medidas de restricción tan drásticas como las que estábamos viviendo en semanas anteriores. Pero yo pensé que esto iba a ir acompañado de una reducción significativa en las cifras de contagio, pero bueno, están bajando las cifras, pero al menos desde mi infinita ignorancia, porque obviamente ignoro muchas cosas, debíamos esperar un poco más para flexibilizar las medidas, pero no lo hicimos así, ya las flexibilizamos. ¿Es pertinente ya flexibilizar las medidas? ¿Por qué la administración municipal flexibilizó las medidas restrictivas para este fin de semana? Bueno, David, por ejemplo, el día de hoy tan solo tenemos 102 casos, ¿sí? En la construcción del informe que se está preparando. Tuvimos un incremento de casos bastante inusitado. El segundo pico fue mucho más fuerte que el primero. Por fortuna teníamos una mayor preparación en unidades de cuidados intensivos. De lo contrario, la situación hubiese sido mucho más compleja que lo que vivimos. Alcanzamos a tener cifras entre 406 y 410 casos diarios. Hoy hemos ido descendiendo bastante rápido a 102. ¿De qué depende eso? Dos situaciones. La principal, simplemente hacer, como yo lo mencionaba en la entrevista pasada, 14, 15 días son los ciclos en los cuales la enfermedad se empieza a diseminar rápidamente dependiendo de las aglomeraciones que se generen y no entender por aglomeraciones únicamente las reuniones en calle, ese tipo de cosas, no, también en casa. En casa tuvimos en este segundo pico una característica muy diferente al primero, donde en los servicios de urgencias consultaban personas por familia, no consultaban personas de diferentes núcleos familiares, llegaban 3, 4 personas al mismo tiempo, al mismo servicio de urgencias de la misma familia. Eso es claro que debimos entonces aprender la lección de lo que se había advertido a la ciudadanía. No se reúnan en casa, no permanezcan, no hagan las novenas, no estén en Navidad, en Año Nuevo, en carnavales. Sin embargo, la gente parece que no tuvo la suficiente cultura ciudadana para comprender el fenómeno y eso fue lo que vivimos. Esa es la situación que vivimos y por fortuna empieza a estabilizarse, mientras en otras partes del país se superó la pandemia hace un par de semanas. En Pasto empezó a superarse o a disminuir el segundo pico de la pandemia hace aproximadamente 6 a 7 días. Seguimos teniendo indicadores positivos en los cuales las unidades de cuidados intensivos siguen aún ocupadas, pero empiezan a tener cierto grado de manejo. Se está construyendo el informe del día de hoy, pero en las cifras, aún de manera extraoficial, que voy a mencionar en el contraste, tenemos el 88% de ocupación en el municipio de Pasto de unidades de cuidados intensivos.
102 casos que se presentan para el día de ayer, y adicionalmente tenemos que anunciar 4 fallecidos en el municipio de Pasto. Esto sigue siendo la mayor preocupación, sin embargo nos sostenemos en el 2.9% desde el principio de la pandemia en letalidad, pero entre más casos hayan, entonces si sostenemos ese 2.9 son más casos también de fallecidos. Así es que estamos ya teniendo una estabilidad en el sistema. El porcentaje de recuperación de ayer, por primera vez hace mucho tiempo no llegábamos al 91% en casos de recuperados, y también se estabilizó el tema de positividad, que hemos llegado al 56%. Entonces los indicadores se vieron bastante estables para tomar la decisión. No lo hicimos inclusive solamente con la consulta de los indicadores epidemiológicos de Pasto, también tuvimos oportunidad de hablar con el señor viceministro, quien ha estado muy al tanto y muy pendiente del municipio. De verdad, un agradecimiento al ministerio. Y el viceministro, una vez hace la exposición de cómo está la situación, ha unificado también a los indicadores que ellos tienen a nivel nacional. Se permitió la flexibilización de las medidas, pero hay que destacar en un periodo corto. O sea, tenemos una semana. El próximo miércoles nuevamente hay que analizar la situación, y cada miércoles, ha sido la recomendación del ministerio, se tomarán las medidas por parte de la Alcaldía de Pasto, dependiendo del análisis epidemiológico tanto del ministerio como de la Secretaría de Salud.